Amigos queridos, bienvenidos a Ecosistema Hi-Fi, episodio número 3 de la segunda temporada. Sin introducción, porque nos venimos directamente a la casa del buen Gustavo. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la visita, por la invitación de participar en su programa. Encantado de estar aquí. ¿Por qué sin introducción esta vez? Porque la verdad es que queríamos hacerlo totalmente natural. Con Gustavo es primera vez que nos vemos las caras, los rostros, a diferencia quizás de otros episodios donde sí había una relación antes con los chicos. Esta es la primera vez que nos vemos. ¿Y por dónde nos conocimos? Bueno, por el querido Instagram. Instagram donde nosotros subimos material de Ecosistema Hi-Fi. Sin embargo, nuestro principal canal siempre va a ser YouTube. Pero tú estás creciendo ahí, tú estás haciendo material hoy. En mi cuenta de Sonido Físico. Así es, Sonido Físico en Instagram. Exacto, donde hablo un poco de discos, canciones, discos que marcaron etapas en ciertos puntos de nuestras vidas, pero además con un pequeño detalle de hablar un poquito más desde el lado del audio, de la tecnología que se utilizó para tal canción, para tal disco, para que al final del camino del trabajo de la producción pudieras sentir lo que finalmente, valga la redundancia, ese disco te hace sentir. Entonces, eso es como mi visión dentro de la cuenta que estoy hace poquito, algunos meses. Y es justamente lo que yo pude ver en tu cuenta, ¿cierto? De hecho, te comenté algunos videos y te dije, oye, maravilloso esto. Yo no tenía idea de ese dato que diste de algunos de los discos que han pasado por tu cuenta. Y es la misma razón por la cual te pedí participar, por la cual te invitamos a ser parte de este episodio, porque hoy día queremos hablar un poquito más de música. Hoy día queremos hablar no solo de equipos, que si bien vamos a revisar tu ecosistema, queremos hablar un poquito de música, queremos hablar de formatos, queremos también quizás sacarte algunos datos interesantes, algunas cosillas que tú conoces. Gustavo es ingeniero en sonido. ¿Qué profesión más adecuada para poder hablar justamente de audio, para poder hablar justamente de sonido y música? Así que muchas gracias por recibirnos en tu casa, por la confianza, y partimos este capítulo, ¿te parece? Vale, adelante. Maravilloso. Vamos a pasar entonces a conocer el ecosistema de Gustavo. Vale, por favor. Gracias. Bueno, vamos a iniciar esta conversación, Gustavo, en donde se juntan dos mundos que deberían ir tan pero tan de la mano, pero que a veces se separan. El audiófilo, el melómano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy día cada vez la gente, al menos en el ámbito audiófilo, escucha más equipos, escucha más temas que suenan muy bien, y nos vamos olvidando un poquito de la música, nos vamos olvidando un poquito de esto que realmente nos hizo querer tener un sistema de alta fidelidad en la casa, que es la música. Como que te encierras o te sientas a escuchar dentro de una caja. Como pensar fuera de la caja, escuchar dentro de la caja, y solo te casas con un estilo, con una canción, con una banda, con una edición. Así es. Entonces cuando vi tu canal, ¿cierto? Vi tu cuenta y dije, bueno, para mí Sonido Físico es formatos, es algo que yo pueda tocar, ¿cierto? Algo táctil. Y luego empecé a ver tus videos y en efecto ibas hablando de discos, ibas hablando de vinilos, ibas hablando de ediciones. Cuéntanos un poquito de eso, de qué viene este amor, porque acá ya estamos en tu sala, ¿cierto? Hay vinilos, hay CDs, hay DVDs. Cassettes. Hay cassettes. Está el sesión futura de Lucibel, que a mí me encanta, como te lo había dicho. Suena muy bien eso. Que es genial poder verlo en DVD, la verdad es que no lo había visto hace muchos años. Cuéntame un poquito de dónde viene este gusto por los formatos. Bueno, de bastante chico, creo yo, 4 o 5 años, siempre hubo mucho equipo dentro de la familia, de abuelos, mis papás, y siempre tomaba un cassette o tomaba un vinilo, lo escuchaba y pasaba tiempo ahí, sintiendo como la música. Ya después fui creciendo, adolescencia un poco, y llegué al punto de salir del colegio y saber qué voy a estudiar. Y tenía, no sé, un poco de inmadurez también, y dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar sonido. Me metí a sonido, y la verdad es que yo me metí a sonido era prácticamente por saber cómo se hacía un disco, cómo lograban ese sonido. En paralelo había escuchado en algún momento el Sinfónica Metallica, por ejemplo, donde en el DVD tú podías cambiar o hacer un sweep entre escuchar la banda completa, la banda con la orquesta o solo la orquesta. Y en mi cabeza era, ¿cómo haces eso? ¿Cómo puedes generar ese render, ese output, y después hacer un DVD con un menú para elegirlo? Como preguntas que se me iban apareciendo. Ya, me metí a estudiar eso
Y claro, dentro de la carrera no era solo perillas y música, sino que había una formación musical, había una formación de apreciación musical donde te hacían escuchar discos de barroco, música clásica, pasando por todos los estilos, música latinoamericana, por muchos semestres. Entonces ahí fue como fomentando un poco o aumentando las ganas y el escuchar música y no encasillarme en un estilo. Si bien como podría decirse que tengo un estilo, un encasillamiento más rock, también puedo escuchar música tropical o puedo escuchar una cumbia, o lo que sea. O sea, o el que está muy en boga el año pasado, el último disco de Bad Bunny, lo escuché completo muchas veces porque musicalmente y en la parte de producción siento que está muy bien hecho. Independiente de que si me gusta cómo canta Bad Bunny, que no lo entiendo, no. Yo lo veo un poquito pensando fuera de la caja, con una mente más abierta de apreciación musical, el disco está muy bien logrado. Mira, justamente yo compartía eso con otros chicos, decía, oye, hay que escucharlo. Hay que escucharlo, vale la pena escucharlo. Si se ganó un Grammy es por algo, no es porque sí. Exacto. O sea, vale la pena darle una vuelta y si no te gusta, no te gusta, no hay problema. Sigue tu vida, no pasó nada, ¿cierto? Así como también los más jóvenes nos atrevemos a visitar música de la cual ni siquiera estábamos nosotros vivos, 60, 70, 80, ¿cierto? También creo que hay generaciones más antiguas que deberían ir escuchando lo nuevo porque hay mezclas muy interesantes, hay formas de mezclar distintas también hoy en día, hay recursos diferentes. Hoy día tenemos el computador, los sintetizadores que nos ayudan a hacer sonidos que quizás nunca pensábamos. Antes había que conseguir sí o sí un estudio de grabación, arrendarlo por hora, conseguirle un ingeniero que te grabara, y ahora con un tutorial en YouTube, con un par de clases y no sé, un kit estándar de tal vez menos de 500.000 pesos, te podías empezar a grabar tú mismo y hacer tus mezclas con software gratuitos que puedes conseguir descargando internet, que son de código abierto. Voy a hacerte una pregunta y a ver si ustedes también me la pueden comentar ahí en los comentarios, ¿cierto? ¿Tú crees que hay más gente prodigiosa que antes haciendo música o hay menos gente prodigiosa haciendo música hoy día? Mira, yo creo que se da un poco, no quiero quedar como bien con Dios y con el diablo, pero se da una ecualización de sí, es muy fácil hacer música, hay aplicaciones de inteligencia artificial que te pueden producir un tema en cosa de minutos, te pueden afinar tu voz, pero hay algo muy importante que la inteligencia o la tecnología no va a crear, sino que es lo que tú tienes dentro de tu cabeza como una idea o que lo puedes plasmar en un papel y eso llevarlo a un software, eso no lo puedes generar de manera artificial. O sea, creo que tienes que tener un poco de talento o tu idea preconcebida en tu cabeza para poder llegar a algo, que era lo que les pasaba en su momento a Pink Floyd, por ejemplo, cuando estaban grabando, no sé, en la época de Pompeya o del Dark Side of the Moon, que le decían, ustedes suenan impresionantes porque miran los equipos que tienen. ¿Y qué decía Gilmour? Viejo, te invito aquí a mi sala, toma los equipos y muéstrame qué puedes hacer tú con ellos. Y ahí quedaban, porque básicamente tienes los implementos, tienes la tecnología, las herramientas, pero tienes que tener también un talento y una idea en tu cabeza, que la puedes profundizar actualmente con la inteligencia artificial, pero tiene que partir por tenerla dentro de ti. Esa es como mi estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pasa que hay bandas que son irreemplazables. Tú bien lo nombras, Pink Floyd, Led Zeppelin, Michael Jackson, quizás son bastante irreemplazables. Siempre estamos tratando de buscar quién es el nuevo, quién va a venir a agarrar ese trono. Y la verdad es que no es necesario, porque son bandas que ya perduraron en el tiempo. Estén o no estén los integrantes, estén separados, estén peleados, estén juntos o hayan fallecido lamentablemente, son bandas que ya trascendieron lo humano incluso, diría yo, trascendieron la naturaleza. Y en ese sentido no sé si hay que buscar al siguiente, sino que simplemente abrir un poco el oído a ver qué cosas nuevas hay, qué otros ritmos están sonando, qué otros instrumentos se están utilizando hoy también. ¿Tú tocabas instrumentos antes o después de la carrera? No, antes, pero muy poco. O sea, guitarra, no de manera prodigiosa, clave americana, tengo que estar leyendo la partitura. Un poco de batería también después en pandemia con mi hijo, clases remotas, aprendí a tocar batería, teníamos una batería ahí en el estudio, pero básicamente mi lado o mi gusto musical no es como de producir, escribir y ejecutar, sino como de apreciar. Perfecto. Apreciar la música, apreciar el arte del artista.
Y volviendo un poco a eso de músicas nuevas, de nuevas generaciones, pasa algo bien curioso, siempre lo discutía con algunos primos, con el grupo Greta Van Fleet, por ejemplo, que decían, oye, pero ellos son es una copia de Led Zeppelin, no me gustan, me cargan. Perfecto. Y después sale otra banda joven y dice, oye, mira la música que está haciendo esa banda, no va a ningún lado, mira, puros gritos, que el trap, que su voz, que puros garabatos, ¿por qué no hacen algo como antes? Pero viejo, ¿qué pasó con Greta Van Fleet? Oye, esa banda es un plagio, están haciendo música que a mi gusto me gusta mucho, suena muy bien, hay temas que yo no sé si está cantando Robert Plant o Greta Van Fleet, y los critican igual, entonces es como muy difícil dejar, siempre obviamente a todo tu público, pero creo que, o sea, para mí es doble check bandas de ese tipo, que se inspiren en íconos. ¿Entiendes? Como para dejar que tenga al menos unos 4 instrumentos, una power trio band y que haya instrumentos, que se junten a ensayar, que metan bulla en un garage, en un estudio, que sea tangible todavía, no tan digital. Oye, y en base a eso, ¿cuál es tu criterio entonces a la hora de decir voy a adquirir un disco? ¿Este disco vale la pena que yo lo tenga en un formato físico? De manera actual es como qué discos siempre me gustaron, siempre lo escuchaba o veía sus videos en MTV en ese entonces, en el fallecido canal Rock and Pop. Sí. Y era como conseguir, me gustaba mucho ese disco, lo quiero tener en CD. O mira, me encontré lo quiero tener en vinilo. Y lo que me pasó ahora en estos días, que escuché el último disco de Flea, que está abocado netamente en jazz. Sí. Y claro, está por pedido, pero ese disco es uno que tengo que tener porque suena espectacular. Y Flea es un grande, una estrella. O sea, hace unas semanas vi el documental de Netflix de la historia de los inicios de Red Hot Chili Peppers y claro, o sea, desde su escolaridad, el talento que presenta. Entonces es un disco que tengo que tener en físico para, como digo en mi canal, como para sentirlo y verlo con todos los sentidos. Abres un disco, lo tocas, abres el booklet, tiene un olor a esa impresión, puedes ver el arte, algunos traen todavía cancionero, y además lo estás escuchando. Entonces, como con 4 de los 5 sentidos estás apreciando una obra, finalmente, que se concibió de parte de la idea del productor y quienes lo crearon. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, es un poquito lo que dicen los amantes del vinilo, ¿cierto? Este ritual. El ritual que hay a la hora de escuchar un vinilo. Sacarlo del empaque, ponerlo en una mesa, limpiarlo. Uno se queda mirando, aunque ya lo he visto 10.000 veces, pero se queda uno apreciando la portada un rato, vas de nuevo a los insertos, ¿cierto? Insertos que eran muy interesantes, por ejemplo, en los vinilos japoneses, con Obi, ¿cierto? Sí. Acá somos un poquito más tacaños con los insertos de los discos, todavía nos cuesta meterlos en la bolsa plástica de buena calidad. Exacto. Pero de alguna manera hay un ritual sí, que es un que uno aprecia. O sea, es como, tienes dos formas de... Yo también convivo con eso, porque uno no siempre tiene el tiempo de sentarte a escuchar 1 hora un disco, pero tal vez sí puedo escuchar un disco, no sé, mientras estoy cocinando y lo pongo en la Alexa de la cocina y le digo, pone tal disco y lo consumo de igual manera. No va a sonar igual de bien, pero estoy consumiendo música. Entonces tampoco me caso mucho con el tema de el sonido tiene que ser físico porque vivimos en un mundo que no te da muchas veces los tiempos para poder estar sentado por un par de horas consumiendo algo. Siempre hay una pequeña distracción o qué sé yo. Pero... trato de que sí sea un tema de un ritual o al menos tener esa edición física para un día tal vez mostrárselo a alguien o en este mismo caso de esta conversación que se nos... Poder hablar sobre ello. Exacto, hablar de ello y de esa edición en particular de ese año. Normalmente yo consumo mucha música en momentos en los cuales estoy ocupado, trabajando, de repente cocinando, ¿cierto? Haciendo el aseo, qué sé yo, y dejo corriendo algo y de pronto, ¿qué es eso? Eso no lo había escuchado antes. Y me voy, por ejemplo, a mí me gusta Spotify porque siento que su algoritmo es muy interesante. A diferencia, no me gusta el de YouTube, hay gente que le funciona el de YouTube, a mí no. A mí como que YouTube me recomienda lo mismo una y otra vez. Sí. Y es como, necesito salir de ahí, dame algo nuevo. Spotify me da muchas cosas nuevas. Más condescendiente con tu gusto. Sí, YouTube no te quiere hacer pasar rabia y te dice, no, tú ya lo escuchaste 10 veces, aquí tienes un avance. Spotify me abre mucho los oídos y después ya lo paso a otros formatos que me agradan más, como Tidal o Cobus, al Ruben en el caso del streaming, o definitivamente decir, oye, sabes que este disco
vale la pena comprarlo. Mi criterio, por ejemplo, es, además de la música que me gusta, que consumí por mis años, es también decir, esto suena tan bien que yo creo que hay algo más. Hay algo que no estoy escuchando, hay algo que no estoy percibiendo. Y eso lo veo más con la mente audiófila, es decir, hay información que le quiero extraer a este disco que no la estoy extrayendo, por ejemplo, en streaming o no la estoy extrayendo en Spotify. Quizás el vinilo sí la tenga y en efecto hay profundidades, hay matices, hay dinámicas que no suenan en otro formato. Muchas veces paneos o el fade out de una canción, muchas veces se puede escuchar algo que en streaming no lo vas a escuchar porque el streaming está hecho para dejarte todo el sonido mediante técnicas de psicoacústica, eliminarte los ruidos que tú no estás escuchando. Entonces, si predomina la frecuencia alta, te va a eliminar la baja y ahí comprimió la canción de manera inmediata. Mira, malditos. Oye, yéndonos un poquito de tu sistema como tal, ¿cierto? Esta cadena que has armado con el tiempo. Nos hablaste que tenías muchos CDs, se aprecian claramente, y te veo con un clásico que mucha gente ha tenido y tendrá, el Cambridge Audio, el Topaz C5. Sí. ¿Qué tal tu vida con Cambridge? No, o sea... Me gusta mucho Cambridge en las fuentes a mí particularmente. Sí, exacto. El tema principalmente, sin haber leído cuando lo compré, era la manera estética. Como que siempre tengo que como pensar un poco en un equipo de audio, pero cómo se va a ver en. Entonces, me gustó el tema del acabado que tiene, con un poco de color aluminio, la construcción que tiene, y ya después me fui a la parte como técnica, los conversores que trae, el transformador. Y lo tengo hace 12 años aproximadamente, que lo tenía acoplado al Topaz 5, no, al Topaz, sí, AM5 creo que era el amplificador que venía perfecto, con tenías el amplificador, pack. Tenías claro, el pack. El pack, y venía también con unas cajas Cambridge Audio que después cambié. Y ha funcionado perfecto, o sea, es muy rápido, no se salta, a distintos volúmenes no hay glitch, o sea, impecable, o sea, hay 12 años funcionando. Perfecto para producirlo, sí. Oye, ¿cuántos CDs más o menos tienes? ¿Tienes algún número así en la cabeza? Deben ser aproximadamente los que tengo acá y otros por allá unos 50. Creo que hay personas que tienen mucho más. No, sí, claramente. Pero depende de la curatoría que uno tenga. Exacto. Como los tengo por alguna razón. Claro. Los compré por esto, o los cambié. Tal vez era mucho eso de cambiar películas que tenía por algún CD. O en su momento tenía ediciones... a la salida del colegio se ponía un caballero a vender CDs pirata y traía los últimos. Y eran de muy buena calidad y muchas veces cambié CDs piratas por originales, porque era una versión que nadie tenía, no las conocía. Mira. Y así me conseguí en su momento, no sé, el Dark Side of the Moon, porque compré el último de los prisioneros de Estadio Nacional y le gustaba mucho y lo cambié por el pirata por un original. O sea, historias así son casi que tengo ahí, tiene como una historia. Hoy yo tenía un ritual de todos los días jueves. De mi colegio a la casa, el colegio de la básica, se ponía una feria los jueves. Entonces me iba, tomaba este pequeño atajo, esta desviación, y me iba por la feria solo para pasar a comprar CDs piratas. Me compraba 1 o 2 cuando se podía. Y también armé una colección gigante que después lamento mucho no haberla conservado. Uno en ese momento no apreciaba tanto la música o el formato como tal, los dejaba ir, se rayaban. Pero es impresionante como en este año, fines del 25 y ahora inicio del 26, está como devolviendo este tema de la desconexión un poco digital y del mainstream, de la conexión, de la rutina, y volver un poco a lo tangible, a las películas en DVDs que han subido, a tener un disco, un vinilo y que lo consigan o lo sientan las generaciones más jóvenes. Bueno, a nosotros nos pasó que ya había vendido la tornamesa poquito tiempo y se cayó el internet en el barrio, como 3 días. Y decía, no tengo cómo escuchar música, porque nos dan los vinilos en este momento estarían perfectos para poder llegar, y en efecto hay un poquito de esa desconexión, uno por el lado de una extracción de calidad mejor o en algunos casos mejor, y además también la conexión con la música, con el momento, con el espacio, un espacio que te estás regalando a ti para escuchar ese disco. Claro, y ver, como te comentaba anteriormente, el tema de que no es solamente la canción en 13 o 15 tracks dentro, sino que hay un diseño de carátula que me pasó mucho en los inicios con las carátulas de Pink Floyd, del trabajo de Tom Togerson, creo que se llama el ilustrador que hacía las carátulas.
no sé, podía estar horas mirando una foto del The Wall o del Division Bell, que esas esculturas que hicieron, que montaron en un campo, que están Sí. aquí en mi bolera. O sea, hay un tremendo trabajo en el Momentary Lapse of Estoy de Reason, donde acuerdo. montaron 150 camas en una playa y cada uno de los elementos significa cada una de las canciones del disco. Entonces, es un arte que te hace un todo para sentarte a escucharlo. Claro, Que al final te hace Sí. un preámbulo. Entiendes que el disco es un producto más allá de la música. Exacto. Es más una obra de arte Sí. completa que tienes que apreciar. Sí, por cierto, larga vida a la carátula del Dangerous de Michael Jackson. Déjenos también cuáles son sus carátulas favoritas. Vamos a estar compartiéndolas en las historias de Instagram. Yo siempre pregunto en Instagram cosas que se me ocurren en el momento, que estás escuchando, cuál fue el tema que escogiste hoy día. El otro día pregunté, y te lo quiero preguntar acá directamente, 3 discos que tú me recomendarías sí o sí tener en vinilo, por Sí. ejemplo, Y de te tu colección. Tú me recomendaste uno que lo tienes acá. Exacto. Lo voy a sacar por acá. Este de Led Zeppelin 2, que es la edición original. Lo conseguí con un querido amigo allá de San Francisco, de Richmond. Me lo regaló de su propia colección. Y es de la prensa De la prensa original del... de la primera edición. Una joya. Serio. O sea, ahí el tema What I Love, los paneos de la guitarra, o sea, estás metido dentro de la canción. Sí. Oye, te voy a invitar a mi casa a que lo escuchemos. Ya, pues. Feliz de lo Encantado. llevas un día y lo escuchamos y vemos cuánto podemos sacar de información de este disco. Sí. Porque sí, este es uno de los que me recomendaste. Sí. ¿Cuál más? Y el otro que Dame también- a lo menos 2 sí, más. Este también prensado en una época similar, el Greatest Hits 2, de Eagles. También es de la misma época y también me Bueno, lo acá regaló están Dave. parte de los temazos, obviamente. Sí. Sí, por supuesto que sí. Take It Easy, Desperado, Tequila Sunrise, tremendos Sí, temas tremendo. Y otro más. de Eagles. Esto para que, de alguna forma, seguramente son discos que ustedes conocen, ¿cierto? Que han consumido mucho. Pero, ¿cuántas veces no hemos dado el tiempo de tenerlo, de comprarlo físicamente en una buena edición que nos permita apreciarlo? Y Muchísimo. particularmente, escuché un par de canciones, el Hand Cannot Erase de Steven Wilson, pero lo quise comprar por el arte, o sea, por la carátula. Había escuchado un par de canciones antes de escucharlo completo y lo encontré ahí en un galpón del Bio Bio, y es la edición Oye, alemana interesante. de alto gramaje. Y el arte que trae adentro, o sea, los libros. Permiso. El disco está, a modo de resumen, está concebido la historia de una chica que no tuvo conexión con mucha gente y nadie se dio cuenta que estaba muerta en su departamento después de no sé cuánto tiempo. Ah, conozco Esa la es historia, sí, conozco la historia. con un Ujú. poco de prólogo del disco. Ujú. Y el arte, tener esa... de hecho, en un departamento anterior lo tenía dentro de una caja como un cuadro. Lo encuentro muy bonito el arte que tiene de la carátula. Maravilloso, entonces nos quedamos con 3 discos que Gustavo por lo menos recomienda que hay que tener en vinilo sí o sí, que hay que escuchar. Así que yo te los voy a cobrar y capaz Vale. que te vayas con estos mismos 3 a la casa un día y Perfecto, los encantado, escuchamos. vale. Yo feliz. Permiso, te los devuelvo. Gracias. Mira que esos siempre se tratan con mucho cariño y con mucho cuidado. Estábamos hablando con Gustavo un poquito de cassette mientras ordenábamos los vinilos y me estaba mostrando este cassette de Led Zeppelin, edición chilena. De hecho está en español la carátula, Escalera al cielo, Perro Negro, Cuatro palos y otros éxitos. Por solo 1.190 pesos, así que te voy a dar 2.000 y me debí 800. De vuelta. Y me comentaba, hablando, ¿cierto?, de las ediciones, ¿cierto?, que tú hablas del formato como tal, que te gustó mucho este cassette, a pesar de ser quizá una edición que hoy día podríamos decir menospreciada por la historia. Exacto. Cuéntame, ¿qué tiene de interesante Sí, este o sea, cassette? al reproducirlo tiene una calidez que, o sea, propiamente tal de una cinta, pero la cinta tiene tantos años, lo he escuchado tantas veces desde chico, pero aún así supera en el sonido a una edición en CD remasterizada que tengo acá de Sleep, ¿cómo se llama? Digibox, creo que se llama, Digipack. Sí. O sea, no tiene punto de comparación. A pesar que es más limpio, un poco Claro, más pero- cristalino, pero este tiene el peso de Led Zeppelin, la calidez de los temas. Que recuerda más la época quizás, ¿cierto? Y también, de alguna forma,
en esto de analizar las cadenas de audio, lo principal es que decir, oye, esta cadena está armada porque a mi oído le gusta y esto a tu oído le encanta. Exacto. Le agrada, por el motivo que sea, porque te trae recuerdos, porque bajo tu percepción como profesional esto es más agradable, punto. O sea, en ese sentido, lo que consumimos es lo que nos permite horas largas de escucha. Exacto. Y lo que nos que te hace tiene tener que el acomodar calor de un hogar al a ti final. como, Sí. como oyente, más que lo que puedes... soy de la idea de puedes leer muchos foros, muchas cosas, pero hay que quedarse como un poco de cada uno, hacerse una idea propia y conseguir o escuchar en un equipo que te acomode a ti. Y junto, obviamente, con tu presupuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Y veo que lo que a ti te acomoda actualmente es tu amplificador Yamaha. Sí. Yamaha que he visto en muchos hogares, al parecer un equipo que ha salido de categoría, que es el 201, 210, 201. 201. El 201, sí. Cuéntame cómo llegó este amplificador a tus manos. Porque antes tenía el Cambridge, ¿no? Sí, tenía el Cambridge, Sí. y ese lo vendí netamente porque me gustaba mucho el sonido, pero era totalmente análogo y no tenía control remoto. Entonces yo tenía la disposición del living de otra manera, y para subir y bajar tenía que pararme allá, venir a subirlo, no me gustó el volumen. Lo cambié netamente por comodidad de escucha. Conseguir uno que tuviera un sonido similar, pero que tuviese un control remoto. Claro. Para poder hacer netamente el switch de subir y bajar el volumen. Súper. Sí. Oye, no, este Yamaha, bueno, yo creo que la mayoría de los que nos gusta mucho la música hemos partido y hemos mantenido también el tiempo en Yamaha. Crecí con Yamaha, mi papá tiene todavía una línea que es la línea cromada, que creo que es el 202, puede ser, RS202, que es completamente cromada, que el dial del FM se prende. Sí. Y tiene un loudness, bass y treble, con las cajas con las NS645, que son unas que deben pesar 20 kilos cada una, son de construcción cerrada. Son como de estudio, son como de monitoreo. Claro. Tienen un tweeter que pesan como 4 kilos cada uno, y con ese crecí. O sea, creo que lo consiguió cuando yo tenía unos 4 años. Entonces ahí escuchaba Led Zeppelin, escuchaba la intro de Europe, la ponía a todo volumen, vibraban todos los vidrios de la casa y 3 casas al lado, porque, o sea, tienen un buffer creo que son de 10 o 12 pulgadas esas cajas, la NS645. O sea, estás bajo el alero de Yamaha. Entonces parte de tu vida. exacto. Claro. Oye, maravilloso. Y además nos estamos yendo a los monitores, ¿cierto? A los monitor audio. Sí. A los Bronze 2, me dijiste. Bronze 2. Unos parlantes que yo siempre recomendé relación precio-calidad. Siempre. Exacto. O sea, por menos de, en su momento creo que costaban cerca de 500.000 cuando estaban acá. Los conseguí en la tienda Hi-Fi Market, que se llamaba en ese entonces, ahora Hi-Fi CL. Ajá. Y claro, fui con un CD ahí a la tienda, lo probamos con varios equipos y me convencieron. Estaba entre eso y unas columnas, pero por espacio pensé que las columnas podían sobrepasar en ese entonces el living que tenía en mi antiguo hogar. Entonces preferí traerme esta, me gustó cómo sonaba. Lo probé con un par de discos clásicos de sonidos cálidos, me acuerdo, con Ten Summoner's Tales de Sting, y la intro sonaba pero espectacular con Shape of My Heart. Dije, ya, estos son. Estos son los que quiero. Estos son, y además tienen la opción de bicablearlos si tienes un sistema de sonido que te permite eso, y entonces le sacas el máximo provecho al tweeter que tiene, que es muy definido. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ese tweeter es un tweeter con mucha definición, con mucho detalle y que no cansa. Exacto, Es no fatiga. importante eso para nada, no es fatigoso para nada. Yo las tuve en algún momento en casa y las disfruté harto, bueno, ya se fueron, pero las recomendé mucho porque relación precio-calidad andaba muy bien. Así, y para este espacio también, que no sé, de tener unos 20 metros cuadrados, jamás he subido más del 60% del volumen y llena muy bien el espacio. Siento que este equipo creo que tiene 150 por canal. Y funcionan perfecto, tanto para... Esto prácticamente lo ocupo para música. Ahora no tengo tornamesa porque se me dañó, pero lo ocupo con CD y radio FM. O sea, ese es como el uso que le doy a esta configuración. ¿Tu cabeza siempre está funcionando como ingeniero en sonido o no? Sí.
Y como Sí. diseñador de repente, y como arquitecto de repente, como muy multitask. Ya. Como siempre pensando en algo, pero viéndole todas las variables y los distintos puntos de vista. Como para O sea, un normalmente mismo estoy fin. consumiendo música y tu cabeza está buscando Ajá. O sacando detalles. ideas. Porque a mí me pasa, es una lata ir de carrete conmigo porque yo, bueno, fui DJ muchos años. Ujú. Ese es mi acercamiento a la música Ya. como DJ de música electrónica por muchos años. Entonces cuando estoy bailando y la mezcla está media descuadrada, yo es como que me da No están bien toque. cuadrados los BPM Claro, ahí. digo así como, por favor, un poquito, le falta un poquito. Entonces sí, también Sí, me me pasa pasa. con la música, estoy como muy pendiente de... Y aparte soy muy rítmico, muy rítmico. Bueno, toqué batería cuando más chico. Lamentablemente a mis papás no les gustaba la batería en la casa, así Ya. que lo Bueno, acá pasa dejaron. algo similar, pero es al revés. Mi hijo ya. también tocó y le decimos, oye, vuelve a tocar, por favor. Claro. Tení... No, mi viejo, oye, la batería afuera, así que tenía que pagarme alguna salita de ensayo, qué sé yo, como para poder ir a meter bulla. Y soy muy rítmico, entonces si me pones música, mi mente funciona mejor, funciona más rápido, Ujú. cuadra mucho Sí, más. yo me tengo que Yo soy- concentrar con sí. música también, Ujú. a pesar que, bueno, trabajo en el rubro del audio, siempre tengo que tener como alguna música o algo de fondo que me mantenga como un pulso, si no me desconcentro muy rápido. Oye, y cuéntame un poquito, dado que tu cabeza es tan musical como la mía, ¿de dónde sale o de dónde viene esto de querer llevar entonces la música a personas que están aprendiendo, están conociendo? Ujú. Digamos, ¿cuáles son las motivaciones para que exista sonido físico? Sí, bueno, partió de varias conversaciones con amigos, con primos, y era como, hay cuentas de música que te muestran discos, pero la configuración que tiene es como una cámara fija, muestra el disco y pone la canción de fondo. Puede tener hartos likes o qué sé yo, engagement, pero no te habla mucho. O a lo mejor lo pone en un texto. Entonces tienes que leer ahí. Entonces era como, sé harto de música, tengo bastantes discos como para hablar, no sé, un año completo y poder contar tal vez detalles o cosas o datos freaks dentro de cada una de esas canciones o de esos discos, o por qué pasó esto, o también de repente en ciertos reels lo que hago es pongo un fragmento y lo desmenuzo en pista. Al trabajar al estudiar sonido me conseguí en su momento en los estudios de grabación de la universidad muchos multitracks de discos y me volaba la cabeza, o sea, escuchar Creep de Radiohead solamente la guitarra o solamente la voz de Tom York era una cosa, era alucinante. Entonces eso los guardé en discos duros y ahora lo estoy volviendo a desempolvar como para generar este contenido. Demostrar, mira, aquí se escucha esta parte de esta guitarra, mira este teclado acá, tal vez no lo habías notado, pero si lo eliminas, la canción no suena igual. Pero de por sí solo, tú no te diste cuenta que existía. O en Claro. Minerva también de Deftones, las voces aisladas o las camas de guitarra. Hay un octavador también muy estilo de la intro de Stranger Things que está escondido por ahí en la canción Minerva en la parte de la guitarra y no se escucha. Pero si lo soleas o desentrañas las pistas, ahí está, en un arpegiador. Entonces, todos esos pequeños detalles que muchas veces lo hablaba en grupos de amigos, en asados, en carrete, quise juntarlo y llevarlo como a una cuenta que hablara de eso y ha tenido bastante buena acogida, sobre todo con temas de canciones que marcaron como a generaciones de mi edad, ahí cercano a los sub 40. Entonces ha tenido bastante comentarios y oye, esta canción, este disco, a mí también me pasó lo mismo cuando lo escuché. Entonces va generando una comunidad más que simplemente subir un video de un disco reproduciéndose, darle un pequeño información extra, un pequeño plus. Y eso también podría llevarlo a etapas de audio. O mira, este disco suena muy bien en este equipo, o te recomiendo este otro equipo que también he hecho ese tipo de asesoría Sí, sí. de personas que quieren ingresar o empezar en este mundo. Tengo tanta plata, viejo, anda por un equipo usado. Tengo un par de amigos que muy confiables que están en Marketplace, son equipos no muy caros, y han ido a comprarle a él. Entonces arman su primer equipo, no sé, por 500 lucas. Y un equipo de calidad que a lo mejor con esos 500 se compran un parlante inteligente y no van a conseguir Claro, no van a nada conseguir lo similar mismo. a lo que puede con esa pequeña cadena. Claro. Bueno, hablando un poquito de este desmembramiento, ¿cierto?, Sí. de las pistas.
yo creo que no hay nada más satisfactorio para un audiófilo Ujú. que escuchar algo que no habías escuchado antes en una canción. Sí, sí, pasa eso. Como sentarte, no sé, hiciste un upgrade de cable, hiciste un upgrade de parlante o te pasaste del streamer al vinilo y de repente sentí como, oh, que hay como, mm. De hecho, yo creo que lo vivo mucho en casa escuchando música y de repente como, espérate, y lo tengo que hacer. Esto yo no lo había escuchado nunca. Nunca había escuchado que, no sé, había un pequeño triángulo sonando muy al fondo, había de pronto errores. Ujú, sí. Errores que se cuelan en las Sí, grabaciones. por ejemplo, en la intro de Wish You Were Here que se escucha una tos, por ejemplo, de Gilmour, antes de tocar la guitarra. Claro, claro. Fue un día un disco de Santana y fue como, oye, ¿qué pasó ahí atrás? Mira, parece que es como que se distorsiona un amplificador y no tenía que haberse distorsionado. Y nos pasamos a otro CD player y ya no se escuchaba. Entonces, Ah. después, además, Y con la misma fuente, ¿o no? con la misma. Disculpa, no, dos CD players, estábamos haciendo pruebas Ya. de CD players. Ajá. Disculpa, Super Audio CD. Ya. Super Audio CD contra Super Audio CD de diferentes precios. Ujú. Y en el primero, que era el más económico, no se escuchaba y en el segundo sí. Y en el tercero se escuchaba aún más todavía. Entonces después vives con la verdad de que eso existe, pero no lo estás escuchando porque hay algo en la cadena que no te lo permite. Claro. Hay algo en la cadena que no es lo suficientemente revelador como para que lo puedas escuchar. Entonces que hay como, chuta, necesito saber que está eso. O sea, yo sé que estaba ahí. No, y eso también es como una especie de validación o de satisfacción de, Sí. viejo, me compré este equipo y Y- si te dice, oye, pero ¿cuál claro. es la diferencia? Y vaya a ese segundo, mira, esa es. Claro, tal cual. Tal cual. A mí me pasó mucho me pasó mucho con un disco de Dire Straits. Ujú. Por ejemplo, escuchando, también había hecho un cambio de streamer y de repente sentí como la guitarra, además tenía de la reverberancia, tenía un extra más, una colita que yo no había escuchado. 2 Sí, microsegundos claro. seguramente, pero que yo no había escuchado anteriormente. Dije, Y era por la cadena. netamente por la cadena, netamente por la cadena Y a que te veces por puede las revelar versiones más. de los discos. Que También, muchas veces claro. te puede Claro, decir así es. que tiene, no sé, un color o una impresión que se ve antigua, Ujú. pero está impreso o prensado hace muy poco y lo más probable es que tal vez lo sacaron de una fuente digital y el otro original lo hicieron a partir de una cinta. Eso es importante. ¿Qué tan relevante para ti son las ediciones? La edición es, una, la materialidad. Por ejemplo, la materialidad de un vinilo, de un acetato de época. Estoy hablando, por ejemplo, de Led Zeppelin. O sea, ese disco ha sobrevivido, ¿cuántos? 50 años Ujú. y está impecable. Versus a lo mejor en 50 años más, el que te mostré, Steven Wilson, que también es una prensa buena de alto gramaje alemana, a lo mejor no va a estar igual o no se va a escuchar igual. Ujú. Entonces, y también un tema como de romanticismo también, como del arte de sostener algo que tuvo una impresión de hace 50 años. 50 años, atrás. claro. Entonces, esos son como validadores o puntos a favor de conseguir o hacer un cambio por una edición X por una edición Z. Hoy estoy totalmente de acuerdo. Bueno, esto de buscar ediciones de buena calidad, tanto como tú dices por la duración, también es porque sabes que de alguna forma vas a poder extraer toda esa información que sabes que está ahí, Sí. vas a poder escucharla completamente. Y también de alguna forma yo creo que nos trae esa rememoranza del artista, de recordarnos de lo que había sido quizá una edición antigua, cuando salió. A mí me gustaría mucho si uno pudiera saber quién la tuvo. Claro. Por ejemplo, yo una vez compré un par de discos japoneses y me dijeron, ¿sabes qué? Este es de un... yo conocí a la persona, este era un coleccionista japonés que lamentablemente falleció y su esposa hoy día puso en venta parte de la colección y viajó hasta Chile una parte y puede tener un par de Impresionante. discos. Bueno, O puedes sea, conseguir de repente en eso en la página Discogs. Sí, sí, sí. Puedes hacer como un tú, pero es la persona, el poseedor del disco, Claro, se hace su se arma catálogo. su biblioteca. Exacto, y después puedes escanear esa versión y puedes hacer una especie de rastreo sí, un rastreo de como toda la vuelta que ha tenido ese disco, Claro. pero es impresionante, o sea, o estos Sí. mismos discos que estuvieron guardados allá en San Francisco. También conseguí uno en una tienda que cerró, que se llama Rasputin Music. Conseguí el de América, el que sale en la carátula, el puesto de San Francisco, y no sé, me costó $10 y también es prensa de la época, y ahí dice Mixed by George Martin. Entonces, por ese precio, En ninguna parte.
O sea, ahí me traje bastantes discos de época, usados, de muy buena calidad. Súper. Oye, ¿te parece si, ya que hemos hablado tanto de discos, de formatos, escuchamos un poquito de música? Vale, Nos perfecto. sentamos a escuchar y vamos a tratar de reproducir, obviamente, algo que ustedes puedan escuchar también en la casa, Vale, de acá vale. del ecosistema de Gustavo. Muchas gracias por la conversación. Vamos a escuchar Vale, un poquito adelante. de música. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Oye, qué buen sonido le sacas las cajas. Súper bien. Eso sonaba. Ese soundtrack es muy bueno. Amigos, ya pudimos escuchar un poquito del ecosistema de Gustavo, ¿cierto? Lo que has logrado con este sistema que te permite reproducir estos formatos de los cuales tú tanto hablas y tanto te gustan, Exacto. Mi ¿cierto? espacio ahí. Pero no todos los días estamos con la oportunidad, ¿cierto?, de poder entrevistar a un ingeniero en sonido y nos gustaría que nos mostraras un poquito más de lo que haces tú, Vale. quizá en el día a día y también lo que estás llevando a cabo con sonido físico, ¿te parece? Vale, te invito a pasar aquí a mi estudio. Vamos entonces. Vale. Adelante. Gracias. Dale, aquí tú eres dueño, señor, yo aquí Ya. te sigo. Bueno, mira, ya que entramos aquí al estudio, yo, como habíamos conversado, yo trabajo en postproducción, trabajo en mezcla de audio para programas de televisión, de diversas cadenas, Netflix, Paramount, HBO Max, Discovery, canciones para niños, Paw Patrol, muchas cosas. Y además, todo basado en un entorno de Pro Tools de audio. Entonces, con esas mismas herramientas, le quise dar ese plus a sonido físico de poder mostrar como un poquito un desglose o un desentrañamiento de una canción a través de multipistas que he ido juntando durante el tiempo. En este caso acá tenemos la canción de Minerva de Deftones. La que estábamos conversando hace un rato atrás, ¿cierto? Del reel, que le fue bastante bien a eso porque es una canción que marcó una época muy buena de la banda, pero tengo entendido que ya no la tocan en vivo, entonces como un disco casi de culto. Fue uno de los últimos que tocó el bajista Chichenk, que posteriormente falleció. Y bueno, contar con estas pistas y poder escucharla para muchas personas es algo novedoso. Entonces ahí enganchó muy bien ese hook y esa temática. Y con un Deftones que Que, o sea, estaba pasando por Chile recién, Exacto. ¿cierto? Entonces fue como El se tiempo de mezcló todo. Lollapalooza. Exacto. Entonces aquí podemos escuchar un poco, por ejemplo, la intro de la canción. Y aquí más adelante se va a ir con la banda completa. Pero aquí con la gracia que podemos hacer es ir alquilándolo, por ejemplo. Tenemos solo el bajo.
Claro. ¿Y por qué no la voz de Chino? It's over. Such a strange no, and it brings my knees to the earth. Y ahora volvemos con todo. Pues la voz acá, prácticamente la pueden remezclar. Oye, ¿puedes poner los platillos, por favor? ¿Solo los platillos? Ahí está el sueño de todo audiófilo, poder escuchar cómo interactúa la sala. Tal cual. Esto tiene una red natural. Eso no es muy difícil de reproducir en los parlantes de casa, ¿cierto? Exacto. Es muy difícil. En particular, yo lo puedo escuchar con muy poca electrónica y normalmente electrónica muy costosa. Que puedas decir, oye, no solo está la grabación en sí, o sea, los instrumentos, sino que hay una interacción con el espacio donde está grabada. Y ese sonido es brutal. O sea, Y esta grabación a simple vista, o sea, a simple oído, lo más probable es que tengan micrófonos, si bien apuntando a la batería, también tienen micrófono apuntando en distintos puntos de la sala, porque tiene un room muy grande y se siente la textura de la sala. Claro. A simple oído. Lo mismo la caja también tiene más de un micrófono puesto. Lo más probable es que tenga uno arriba y uno abajo. Se escucha mucho la bordana en el decay. Sí, tienes toda la razón. Exacto. Bueno, y el bajo comparable Chichen, que vaya a la par con el bombo. Y las guitarras de la Eso es tan interesante, poder sentir texturas en el sonido. Es algo muy único y muy difícil de lograr, como digo, en cadenas de audio de casa. Pero cuando logras sentir el nylon de la cuerda, el metal del platillo, es impagable esa sensación. O ruiditos, por ejemplo, que hay un ruidito pequeño en la voz de Chino. Un suspiro. Después del primer coro ahí, del precoro, un suspiro y sigue cantando. Pues, claro. Uno lo escucha a simple vista sí. o a primera Sí, vez en un disco. o sea, esos son sonidos que realmente, claro, como tú dices, un parlante, por ejemplo, un Bluetooth, no son capaces de reproducir. De ninguna manera. Independiente que sean maravillosos de escuchar y tenerlos en la casa, no logras desentrañar tanto el tema. Y es lo que uno está buscando siempre, desentrañarlo, sacarle la última gota a esta canción en particular, bueno, y a tantas otras, ¿cierto? Así que en base a eso tú dices, ¿sabes qué? Voy a informarle a la gente. Sí, hay estas cosillas, hay esta... Hay harto material, tengo de muchos discos, o sea, de más de 100 canciones tal vez tengo los tracks completos, donde voy viendo ahí de qué puedo hablar en cada uno de los riffs que voy creando. O si gustó algún tema, poder interiorizarme más en ese disco tal vez. Entonces, se ha creado una comunidad bastante interesante ahí mediante los comentarios o mensajes directos de los seguidores que voy generando. Maravilloso. Bueno, esperamos escuchar más entonces de sonido físico, ¿sí? Perfecto. Vamos a estar atentos a los reels y los vamos a estar compartiendo también la gente de Ecosistema Hi-Fi. Queridos amigos, Gustavo, primero que todo, te voy a agradecer habernos recibido en tu casa. Gracias a ustedes por la Esta invitación. primera visita, esta primera vez que nos vemos sí. a la cara, y yo creo que es una conversación más que interesante sobre música, sobre audio, sobre formatos. Y de verdad te agradezco muchísimo tanto que nos hayas mostrado tu sistema, tu colección, encantado. tu pega, ¿cierto? Y la invitación, chicos, está más que hecha a que puedan visitar el Instagram de Gustavo. Sí, Sonido Físico. @Sonido Físico. Lo vamos a dejar por ahí, por allá, por acá va a aparecer. Sí. Sí o sí, porque Gustavo nos trae historia de la música, anécdotas de algunos discos, nos recuerda esto que yo estaba ahí, disculpa, te lo tomé acá porque me recuerda a mis tiempos de colegio, cuántas veces me lo quitaron en la sala por estar escuchando música cuando no se debía. Así que
todas Y esas las pilas que memorias. consumía, porque si ponía Total, yo las baratas, además, te tienes toda la alcanzaban un razón. disco. Yo mordía las pilas cuando ya no le quedaba mucho y le Claro, sacaba un poquito más. típico. El otro día lo hice y no me creían. Si se las ¿Funciona? mordí, ¿Sí? funciona un poco más con un control remoto. Eh, pero de verdad, el hecho de poder analizar nuestro recorrido musical, Ujú. ¿cierto? Las canciones que nos traen recuerdos, que nos rememoran buenos tiempos, pero también las que vienen en el futuro Exacto. y que Y van a para las ser, generaciones que vienen y también. que van a ser el soundtrack de nuestra Ujú, vida, poder escucharlas a conciencia, poder extraer esa información, ¿cierto? En la sala, en la casa, en la pega, ujú. es más que valorable y te agradezco mucho la pega que estáis haciendo en ese Gracias a ustedes. sentido. Muchas Así gracias. que, amigo, Un gustazo. muchísimas gracias por tenernos acá. Muchas gracias. Aquí Síganos. va terminando este tercer episodio de Ecosistema Hi-Fi. Les agradezco muchísimo habernos visto. Si les gustó toda esta conversación, déjenos ahí un me gusta. Suscríbanse al canal que nos ayuda muchísimo. Déjenos su comentario. Hay varias preguntas que responder durante el episodio. Déjenos también todas esas sugerencias que nos quieren comentar. Preguntas para Gustavo, Exacto. Voy a por estar favor, también atento háganselas. a las preguntas Yo a le, través del Instagram. le vamos a pedir la ayuda para que nos dé su respuesta. Ujú. Y por sobre todo compartan con todas las personas melómanas, audiófilas, amigos que están entrando a este mundillo, personas que quieren conocer más de música y de buen sonido. Acá vamos a estar. Así que nos despedimos acá desde Adiós. Ecosistema Hi-Fi. Un abrazo Gracias. gigante y que tengan muy buen sonido.